Bienvenidos a este video en donde hablaré acerca de conocimientos generales sobre los procesos bioquímicos. Un vistaje de conocimientos que se tienen que tener antes de revisar cada una de las rutas y procesos metabólicos que pues se aprende en bioquímica. Así que comencemos. Ya, el metabolismo se define como las reacciones químicas que ocurren en el interior de las células. Y esas reacciones químicas se encuentran organizadas en rutas metabólicas. Entonces podemos decir que las rutas metabólicas son como un conjunto, una serie de reacciones químicas, en donde obviamente deben intervenir enzimas, donde habrá sustratos o precursores y pues productos. Entonces cada una de esas reacciones químicas que forman las rutas metabólicas se definen como procesos en el que un reactivo se convierte en un producto. Entonces, para poder entender lo que es el metabolismo, se tendría que llegar a entender primeramente cómo funciona una reacción química, para luego poder entender cómo es que están organizadas esas reacciones químicas en rutas metabólicas. Es algo parecido como hacemos, por ejemplo, en anatomía. Si queremos entender cuál es el funcionamiento de los riñones con respecto al organismo, pues primeramente deberemos estudiar algo referente al riñón y luego, pues, sus unidades. En este caso, las nefronas. Es de la misma manera en cómo funciona la bioquímica. Estudiar primeramente la nefrona, es decir, la reacción química, para entender cómo es que funciona el riñón, es decir, una ruta metabólica. Y luego entender cuál es la función del riñón en relación con el organismo, de la misma manera en cómo las rutas metabólicas pues van a funcionar con respecto al metabolismo global del ser humano. Recordemos que, bueno, dije que en una ruta metabólica, un precursor va a dar origen a un producto. Pero en este proceso no es tan simple como parece, sino que para que el precursor se convierta en un producto, van a originarse a su vez unos pequeños productos como intermediarios. Entonces, para que el precursor se convierta en el producto, primero se originará un primer producto y este producto a su vez tendrá que convertirse o funcionar como un precursor para dar origen a otro producto. Este producto ahora debe funcionar como un precursor para dar origen a otro producto. Y este último producto finalmente se convertirá o tendrá el papel ahora de un precursor para finalmente dar origen a un producto. Y es de esta manera como el precursor inicial ha dado origen al producto final. Todas estas reacciones químicas que ocurren aquí para que el precursor se convierta en el producto se conoce como el metabolismo intermedio. Otro término también muy importante es esto del metabolismo cíclico. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs. En todos los ciclos bioquímicos hallaremos una sustancia o un sustrato regenerante y un sustrato estequiométrico. El sustrato regenerante es aquel que va a generarse en cada vuelta, en cada ciclo. Como por ejemplo en el ciclo de Krebs debe haber un sustrato regenerante. Y también va a haber un sustrato estoquiométrico, es decir, un sustrato que debe consumirse, que debe gastarse en cada vuelta del ciclo. Entonces, cada vez que se revise algún ciclo en bioquímica, como el ciclo de Krebs o el ciclo de Lauria, pues deberá analizarse cuál es ese sustrato que se está regenerando en cada vuelta y cuál es en cambio el que se va consumiendo, o el sustrato estoquiométrico. Este es un vistaje, una visión general de cómo funciona el metabolismo de biomoléculas orgánicas muy importantes en el organismo. Por ejemplo, tenemos a los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas. Son polímeros. Recuerden que los polímeros son como sustancias más grandes, más complejas, que están conformadas por unidades pequeñas que se conocen como monómeros. En el caso de los lípidos, sus monómeros, los ácidos grasos. De los hidratos de carbono, sus monómeros, los monosacáridos. En las proteínas, los monómeros o unidades pequeñas, pues los aminoácidos.
Y aquí podemos ver cómo mediante la parte del metabolismo que es de destrucción o degradación de sustancias, es decir, el catabolismo, los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas pueden degradarse, podemos obtener sus monómeros, sus sustancias más pequeñas, y a la final obtendremos un un compuesto químico muy importante, que es el acetil-CoA, porque a partir del acetil-CoA también nos servirá para el anabolismo, para lo contrario, para la construcción de esos polímeros a partir de los monómeros, de las sustancias más pequeñas. Entonces, gracias al acetil-CoA se va a dar como una conexión entre la degradación de estas moléculas, así como su construcción. Y obviamente hay una diferencia energética importante entre el catabolismo, que es en donde se produce, se libera energía o ATP, y en el anabolismo, que en cambio debe utilizarse el ATP, consumirse. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta del metabolismo es pues sus funciones. Con el metabolismo podemos entender cómo es que se produce la energía química que utilizan nuestras células y pues en forma de ATP sobre todo. Gracias al metabolismo también podemos entender cómo es que se sintetiza compuestos orgánicos como proteínas, como lípidos, y al mismo tiempo también entender cómo es que estas se degradan, cómo se da su metabolismo. Igualmente podemos entender cómo se van formando neurotransmisores, hormonas y también pues su metabolismo. Otro principio importante también en esto del metabolismo es entender la diferencia entre catabolismo y anabolismo. Recuerden que el catabolismo es la degradación, la destrucción de moléculas grandes para obtener sus moléculas más pequeñas. Este proceso, obviamente, hay una liberación importante de energía. Por ello es que en el catabolismo lo relacionamos con esos procesos exergónicos, liberación de energía, también llamados exotérmicos muchas veces, o reacciones que suceden de manera espontánea. Y recuerden que el proceso catabólico más importante de la naturaleza es la respiración celular. Por otro lado, tenemos el anabolismo. El anabolismo, en cambio, es síntesis, construcción, lo contrario del catabolismo. Aquí vamos a conformar moléculas grandes, más complejas, a partir de sus componentes más sencillos. Entonces, aquí se consume energía. Y recuerden que el proceso anabólico más importante de la naturaleza, pues es la fotosíntesis. Y en nuestro cuerpo también tenemos muchos ejemplos de anabolismo, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Otro principio importante es que la bioquímica, o más bien dicho, el metabolismo del ser humano es increíblemente grande. Hay innumerables reacciones químicas, muchísimos compuestos químicos, muchísimas enzimas, pero en realidad las rutas metabólicas centrales son más bien pocas, así como los compuestos químicos más importantes de cada reacción, pues son pocas, así que de ese gran mapa que es el metabolismo del ser humano, se lo puede resumir en algo más sintético, algo más pequeño, tomando en consideración este principio de que nosotros tenemos rutas metabólicas centrales. Otra cosa importante es esto del agua metabólica. Cuando se estudia sobre las funciones del agua, pues se habla de que el agua es tanto un sustrato y a veces también un resultado de reacciones químicas. Y es cierto, muchas reacciones químicas también tienen la producción de agua, y esa agua la conocemos como el agua metabólica. Otra cosa importante es también el oxígeno. En esencia, nuestras células no saben no saben trabajar con el oxígeno, así que nuestro metabolismo es mayoritariamente anaeróbico, sin presencia de oxígeno. Sin embargo, el oxígeno es un determinante para las reacciones químicas, sobre todo desde el punto de vista energético, por ejemplo, con la glucólisis. La glucólisis como tal sucede en términos anaeróbicos, es decir, sin la presencia del oxígeno. Pero, ¿qué pasa cuando ya sucede el proceso de glucólisis, pero no tenemos oxígeno para lo que siga la glucólisis? Como por ejemplo en esto que es la fermentación, que sucede en términos anaeróbicos, sin oxígeno. A la final, solo va a haber una producción de 2 ATPs. Pero, en cambio, cuando la glucólisis
le sigue el proceso siguiente, que vendrá a ser el ciclo de Krebs, y obviamente este va a ocurrir en presencia de oxígeno, pues la producción de ATP va a ser mucho más grande, 36 ATPs frente a los 2 ATPs que me producieron solo en condiciones sin oxígeno. Entonces el oxígeno sí es algo determinante en muchas reacciones químicas. Ahora, pues, recordemos que en una reacción química, el reactivo debe convertirse en el producto. Pero esta simple explicación que he dado no es así, no es tan simple, sino que debe haber algo importante dentro de la reacción química. Y esto es, pues, la energía de activación. La energía de activación no es más que la cantidad de energía que necesita el reactivo para cargarse energéticamente. Es decir, que sus átomos, que sus moléculas se llenen de energía, que se empiecen a romper átomos, que se empiecen a romper enlaces, que se empiecen a crear nuevos enlaces. Todo esto es necesario para que el reactivo de verdad pueda convertirse en el producto. Esa energía de activación cuesta. Y aquí podemos verlo claramente. Toda esta parte de esta curva que representa a la reacción química es la energía de activación. Entonces, si nuestras reacciones químicas sucedieran así, con toda la energía de activación, y luego ya llegaríamos al resultado que son los productos, pues esta reacción sería muy poco eficiente, con una bastante lenta. Entonces, algo debe tener nuestras células para disminuir sustancialmente esta energía de activación y así la reacción en la que el reactivo se convierte en el producto sea más rápida y más eficiente. Entonces, ¿qué sustancias químicas reducen la energía de activación en las reacciones químicas de nuestras células? Pues los catalizadores. ¿Y cuál es el catalizador biológico por excelencia? Las enzimas. Otra cosa importante del metabolismo y las generalidades es la bioenergética. Recuerden que la bioenergética pues aquí estudiamos los cambios de la energía en los seres vivos. Y para entender la bioenergética hay que tener en cuenta sus 3 principios fundamentales. La entalpía, que se simboliza así, la entropía, que se simboliza con la S, y la energía libre. Entonces, ¿qué es esto de la entalpía, de la entropía, de la energía libre? Que son términos como que se pueden llegar a utilizar mucho y muchas veces no entendemos muy bien qué realmente significan. Bueno, para entender la entalpía, tendremos que entender primeramente qué es la energía interna. La energía interna es la energía intrínseca propia de los cuerpos, por el simple hecho de tener átomos, de tener moléculas, que obviamente están en un constante movimiento y que por lo tanto van a tener energía. Siempre tomando en consideración de que estos cuerpos están a una temperatura absoluta de 0 grados Kelvin. Esta energía interna obviamente puede variar, puede sufrir cambios, porque los cuerpos no están aislados, sino que también se ven influenciados por lo que sucede a su alrededor. Entonces, la cantidad de energía que haga variar la energía interna de cada uno de los cuerpos se conoce como la entalpía. Entonces, pueden haber 2 circunstancias, ¿no? El hecho de que aumente esa energía interna o el hecho de que se reduzca la energía interna. Es de esa manera, entonces, cómo varía la entalpía también. Entonces, pueden haber procesos químicos que liberen energía y que hagan que aumente la energía interna. ¿Qué tipo de procesos hacen eso? Pues ya lo revisamos. Los procesos catabólicos, exergónicos, en donde se da liberación de energía. Entonces, esos procesos intervienen en la energía interna de un cuerpo y hace evidentemente que aumente la energía interna, pues esos procesos me están proveyendo de energía. Entonces aumenta la energía interna, hay un cambio en la energía interna, así que cambia la entalpía. En este caso cambia positivamente, así que diríamos que en este caso la entalpía es positiva. Pero pueden haber en cambio casos en donde la energía interna se reduzca. ¿Por qué?
por procesos, digamos, del tipo anabólico, en donde hay reacciones de tipo endergónicas, donde en vez de producirse, se consume, se ocupa energía. Entonces, evidentemente, la energía interna de los cuerpos aquí disminuye y la entalpía, en vez de ser positiva, se convierte en negativa. Eso es simplemente la explicación de la entalpía. Ahora, en cambio, la entropía. La entropía, en cambio, hace referencia como al desorden de los sistemas, al desorden de la energía en un cuerpo. La entropía no es el sinónimo de trabajo, sino que en este caso, la liberación de más calor es lo que simboliza que existe más entropía, porque la entropía representa toda esa energía que no está siendo utilizada en trabajo. Es todo el desorden, todo el rechazo energético, por así decirlo, de los cuerpos. Entonces, ¿en qué condiciones en los cuerpos puede aumentar ese desorden para que no exista mucha cantidad de energía que se transforme en trabajo, sino más bien más cantidad de energía que se transforme en calor, es decir, más entropía? Pues hay varias circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que exista una mayor cantidad de átomos en un estado desordenado, que aumente la temperatura, que estemos en un cuerpo con, pues, en un estado gaseoso o de sólido a líquido, o que hay una transformación de líquido a gaseoso. En estas circunstancias es cuando aumenta el desorden de los sistemas. Entonces, evidentemente, hay menos cantidad de energía que se te podrá transformar en trabajo, pero más liberación de calor, más desorden del sistema, sinónimo de entropía. ¿Por qué estos estados de la materia específicamente? Si recordamos, en el estado gaseoso, las moléculas de los cuerpos están como bastante alejados entre sí, no hay enlaces químicos fuertes entre las moléculas, entonces se favorece que haya un estado desordenado. Igual en el estado líquido, en comparación con el estado sólido, sucede algo parecido. Y obviamente en el estado gaseoso, como ya mencioné. Otro de los términos igualmente importantes de la bioenergética, y quizás el más importante, porque entendiendo entalpía, entendiendo entropía, se puede entender energía libre, es energía libre, simbolizada con la letra G. Entonces, la energía libre es esa energía, en cambio, disponible de los cuerpos para poder realizar un trabajo, es decir, algo bastante diferente a lo que comentábamos en la entropía. Esta es la fórmula general de la energía libre. Es la famosa ecuación de Gibbs, en donde nos dice que la variación, es decir, el cambio de la energía libre, es decir, de esa energía disponible para que yo pueda realizar, para que las células puedan realizar trabajo, es igual a la variación de la entalpía menos la entropía, la variación de la entropía por la temperatura absoluta que ya comentábamos más antes. Entonces, según esta ecuación, ya podemos decir dos conclusiones muy importantes. La variación de la energía libre es directamente proporcional a la entalpía. Es decir, mientras aumente la energía interna de manera positiva y por lo tanto sea positiva la entalpía, es decir, esa energía, ese cambio de la energía interna, que es entalpía, también va a aumentar positivamente la energía libre, es decir, la energía para realizar un trabajo. Y recordemos que estos procesos en donde la energía interna de los cuerpos aumenta positivamente, eran sobre todo procesos de tipo exergónicos que liberaban energía. Entonces, importante, la energía libre aumenta o es directamente proporcional a la entalpía, pero es inversamente proporcional a la entropía. Es decir, mientras más desordenado sea el sistema, el cuerpo, el objeto en el que estemos hablando, pues evidentemente habrá menos energía disponible para que se pueda realizar un trabajo. Entonces, la energía libre es clave, recordar eso. La energía libre es la energía disponible de los cuerpos para realizar un trabajo y es directamente proporcional a la entropía, es decir, al cambio positivo de la energía interna de los cuerpos, pero es inversamente proporcional a la entropía, que es en cambio el desorden de los sistemas. Entonces, ya entendemos lo que es energía libre, o la energía libre de Gibbs. Ahora, entonces, podemos entender qué es lo que pasa con esa energía libre en cada proceso.
Entonces, en el proceso exergónico, cualquier proceso químico exergónico, recuerden que aquí hay una liberación de energía. Entonces, el sustrato va a tener menos energía, pero el producto va a tener más energía, porque es un proceso de tipo exergónico donde se libera energía. Entonces, representemos con números esa energía. En el sustrato, representemos que tiene una energía de 2. En el producto, una energía de 4. El sustrato tiene menor energía que el producto porque a la final es un tipo de reacción exergónica. Entonces, si realizamos una resta de la energía del sustrato del producto, pues tendremos un número negativo. Entonces, la energía libre va a ser también negativa. Entonces, con ello, todos los procesos exergónicos van a tener una energía libre, una variación de la energía libre que es negativa. ¿Qué pasaría en cambio en los procesos de tipo endergónicos? En los procesos endergónicos son en cambio donde se consume energía. Entonces el sustrato va a tener una mayor energía, pero como se consume energía, el producto tiene una menor energía. Lo representamos igualmente con números. Entonces realizamos una resta. 4 menos 2 da un número 2 positivo. Entonces delta G, la variación de la energía libre es también positiva en todos los procesos endergónicos. Ahora, ¿qué pasa en los procesos isoergónicos, en donde no se consume ni se libera energía? Pues el sustrato tiene una cantidad de energía y el producto tiene la misma cantidad de energía. Si restamos estas cantidades de energía, pues a la final tenemos un resultado de 0. Y precisamente delta G es igual a 0. Entonces, es un estado de equilibrio. No se consume ni se libera energía. Pero en cambio, en los procesos exergónicos, siempre la energía libre es negativa. Es decir, que se va reduciendo esa energía libre para poder realizar un trabajo. Mientras que en los procesos endergónicos siempre delta G, siempre la variación de la energía libre va a ser positiva. Es decir, que se va aumentando cada vez más esta energía libre para poder realizar un trabajo. Y en la reacción exergónica no hay un cambio ni positivo ni negativo en la variación de la energía libre. Ya. Entonces, con todo lo que hemos analizado, podemos decir que las reacciones exergónicas sería lo más beneficioso para nuestras células, porque aquí hay liberación de energía. Pero hay reacciones energónicas que suceden en nuestro cuerpo y obviamente deben ser realizadas, aun cuando sean desfavorables desde el punto de vista energético. Por ejemplo, la contracción muscular, la transmisión de los impulsos nerviosos o esto del transporte activo que sucede siempre en nuestras células, requiere de energía, es un proceso endergónico. Entonces debe suceder, pero esto al final no es beneficioso para nuestras células. Entonces, ¿cómo le hace la célula? ¿Cómo se ingenia la célula para que puedan ocurrir estas reacciones endergónicas, pero que al mismo tiempo no suponga un gran gasto energético? Entonces, la manera en cómo nuestras células lo hacen es acoplando estas reacciones endergónicas a reacciones exergónicas. Es decir, que las reacciones exergónicas deben proveerme de la energía para que las reacciones endergónicas puedan suceder y al final no se consuma ni se gaste nada, que es algo preferible para nuestras células antes de que solamente se consuma energía en reacciones endergónicas. ¿Y cómo es que las reacciones exergónicas se acoplan en las reacciones endergónicas? Pues gracias a estos llamados compuestos de alto potencial energético o los fosfatos de alta energía, como suelen ser llamados. Pero específicamente es la hidrólisis de esos fosfatos de alta energía lo que me provee la energía de las reacciones exergónicas para que sucedan las reacciones endergónicas. Y los compuestos de alto potencial energético son varios, como ya voy a explicar. Pero por excelencia que tenemos en nuestro cuerpo y que participa en muchísimas reacciones químicas es el ATP. Recuerden la configuración química del ATP, 3 grupos fosfatos, el azúcar que es la ribosa, la base nitrogenada que es la adenina. Esta es la configuración química del ATP. Entonces, en esta tablita estamos viendo cómo la hidrólisis del ATP nos provee de energía. En primer lugar, todo esto de
kilojoules por cada mol y kilocaloría por cada mol, nos representa la energía que es liberada por la hidrólisis de estos compuestos químicos. Y es justamente representado aquí como delta G0. Es decir, la variación de la energía libre prácticamente. Como podemos ver, siempre la variación de energía libre aquí es de tipo negativa, porque todos estos son procesos exergónicos. La hidrólisis de estos grupos, de estos fosfatos de alta energía, siempre es un proceso exergónico que libera energía. Pero podemos ver que no son los mismos niveles de liberación de energía. Por ejemplo, en el ATP, cuando se hidroliza a AMP, hay una producción de energía, pero cuando se hidroliza para ADP, hay otra liberación de energía. Cambia. Entonces, analizando ya estos valores aquí en kilojoules o aquí en kilocalorías, podemos llegar a la conclusión de que cuando el ATP se hidroliza en AMP, en adenín monofosfato, pues va a haber la liberación de dos grupos, de dos fosfatos inorgánicos, o lo que se conoce como pirofosfato inorgánico. En este caso hay una liberación de energía un poco mayor que cuando el ATP se hidroliza a ADP y solo se libera un fosfato inorgánico. Eso es importante que tengamos en cuenta. En sí, la hidrólisis del ATP nos provee de una gran cantidad de energía, es cierto, pero es un poco mayor la cantidad de energía que se produce cuando se da la hidrólisis de ATP a AMP más ese pirofosfato inorgánico. Ahora, ¿qué pasa con los demás compuestos químicos? Todos estos compuestos químicos que vemos que están aquí sobre el ATP, incluyendo el mismo ATP, se conocen como los fosfatos de alta energía que les mencioné aquí. Todos estos compuestos químicos, entonces, en teoría, son los que ayudarían a que las reacciones endergónicas, que son desfavorables energéticamente, se acoplen a las reacciones exergónicas para que así no se consuma ni se produzca nada de energía, que es lo mejor que podemos hacer con estas reacciones endergónicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el fosfenolpiruvato, el fosfato de creatina, este de aquí, este de acá. Entonces, como podemos ver, la variación de la energía libre es más negativa que incluso el propio ATP. Entonces hay una mayor liberación de energía en estos casos. Ahora, ¿qué pasa en cambio con estos compuestos químicos que están por debajo del ATP? Como podemos ver, la variación de energía libre es menos negativa. Entonces, no hay una gran liberación de energía libre como sí lo hacen estos compuestos que vemos acá. Entonces, estos no son compuestos de un alto potencial energético como lo es el ATP, pero sí está dentro de los fosfatos cuya hidrólisis produce una cantidad de energía. Aquí tenemos, por ejemplo, la fructosa 6-fosfato, a la glucosa 6-fosfato, compuestos químicos que sobre todo hablaremos, por ejemplo, en la glucólisis. Pero de aquí es muy importante tener en cuenta al ATP, porque es un importante, quizás el más importante fosfato de alta energía, que participa acoplándose en reacciones endergónicas para que la energía de las reacciones exergónicas vaya a las reacciones endergónicas y así estas sucedan, sin consumir ni gastar nada. Ahora, lo último que quiero comentar es acerca del ATP como moneda energética. Esto es algo que siempre se lee en los libros, que el ATP funciona como una moneda energética. ¿Pero a qué se refiere en realidad esto? Bueno, analicemos este ejercicio. Entonces, en la primera reacción química estamos con un aminoácido, la arginina, que se une con un fosfato. Es decir, es una reacción de tipo de fosforilación, se está fosforilando este aminoácido, la arginina. Entonces, esto nos da igual a una arginina más el fosfato, pero miremos, hay aquí un consumo de energía. Se necesita energía para que se dé esta reacción química. Por eso está más 7 kilocalorías por cada mol. Entonces, es una reacción sin duda de tipo endergónica, donde se consume energía. Entonces, una reacción que no es lo mejor para nuestras células. Pero ahora veamos, en cambio, la segunda reacción. En esta reacción, en cambio, vemos que el ATP está reaccionando con una molécula de agua. Entonces es una hidrólisis del ATP. Y ya vimos que una hidrólisis del ATP nos da una gran cantidad de energía. Y así es. Miren, la hidrólisis del ATP nos da origen a un ADP, un adenín difosfato, más un grupo fosfato.
y aquí nos da la liberación de energía. Por eso tenemos menos 7 kilocalorías por cada mol en esta reacción química. Entonces, esta es una reacción exergónica, libera energía. Entonces, esta reacción debe acoplarse a la primera reacción para que así la primera reacción, que es del tipo endergónica, suceda normalmente y sin consumir ni gastar nada. Esta acoplamiento, entre ambos procesos químicos lo podemos ver ya en el número 3. Entonces tenemos que la arginina se reacciona con el ATP, con la molécula de agua, se da la hidrólisis del ATP y a la final obtengo que sí, la arginina se fosforila, que es lo que inicialmente quería. Y aquí podemos ver que en esta reacción química se producen 0 kilocalorías por cada mol. No se ha consumido ni se ha producido nada de energía, que es mucho mejor que solamente se gaste energía, como originalmente era la reacción química. Entonces, de esa manera actúa el ATP y eso es lo que definimos como una moneda energética, interviniendo, interviniendo en esas reacciones químicas que son como desfavorables energéticamente. Todos estos grupos estos compuestos químicos de un alto potencial energético, en donde el ATP es el principal, ¿en qué reacciones químicas en nuestro cuerpo pues van a producirse? En primer lugar, en la fosforilación oxidativa, en segundo lugar, la glucólisis y finalmente en el ciclo de Krebs. Pero sobre todo es esto, la fosforilación oxidativa, en donde se produce la mayor cantidad de grupos de fosfatos de alta energía, que son tan importantes para acoplarse a las reacciones endergónicas. Y también no olvidarse este término fosfágenos. Los fosfágenos son estos compuestos químicos que almacenan el potencial de alta energía de los compuestos químicos como el ATP. En este caso, un ejemplo clásico es el fosfato de creatina o la fosfocreatina o creatinfosfato también conocido, tan importante en la contracción muscular. Por ejemplo, aquí en la contracción muscular, recuerden que la fosfocreatina se convierte en creatina y en este proceso obviamente va a haber la liberación de un ATP y de esa manera es como se mantienen niveles siempre constantes de ATP para que se dé la contracción muscular. Entonces es una aplicación de lo que hemos revisado del ATP como una moneda energética. Y con esto, bueno, terminamos de hablar de todas estas generalidades del metabolismo y de todas estas reacciones de procesos químicos que hablaremos en bioquímica. Gracias por su atención.